Histórico proceso en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció esta tarde la apertura de un proceso de destitución o impeachment contra el presidente Donald Trump. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. No one is above the law. El mandatario estadounidense ha calificado como una cacería de brujas el proceso. ¿Qué sigue ahora y qué es lo que tiene a Trump en problemas? Analizaremos esta importante noticia. ¿Qué pasa en el Catatumbo? La población civil está atrapada entre el fuego de los grupos ilegales y las autoridades que no parecen tener el control en la zona desde hace meses. Difícilmente la población del Catatumbo va a salir de esta situación de incertidumbre, de ataque, de desplazamiento. ¿Cuál puede ser la salida para esta región? Analizaremos el tema con un experto. Y hablaremos de los nini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Me gusta el colegio, vivo la vida sabroso acá en mi casa. El más reciente estudio sobre el tema muestra una preocupante realidad. 2 de cada 10 jóvenes en las principales ciudades están, como se dice, desparchados. Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol, un espacio en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Hola, Germán. Hola, Margarita, buenas noches. Y empezamos con una noticia que se produjo en Estados Unidos esta tarde y que ya causa revuelo en el mundo entero. La apertura de un proceso de destitución o impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es el impeachment, Margarita? Pues es un juicio político, ni más ni menos, que puede terminar en la destitución del mandato. Solo ha habido 3 procesos como estos. Este es el tercero en la historia de Estados Unidos. El más reciente, y lo conocimos, por supuesto, hace 21 años, cuando Bill Clinton en 1998 fue llevado a juicio al Senado por perjurio y obstrucción a la justicia tras denuncias de acoso sexual, pero fue absuelto en febrero de 1999. El otro caso data por allá de la mitad de 1800 contra un presidente, Andrew Johnson. Así que en realidad es una noticia enorme en términos de la historia de Estados Unidos. Y veamos quién fue la que hizo ese anuncio. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos, esta tarde, Nancy Pelosi. Therefore, today, Hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes realizará una investigación oficial de destitución. Instruyo a nuestros 6 comités a empezar sus pesquisas en el marco de esta investigación. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. no one is above. Margarita, pero recordémosle a nuestra audiencia por qué será procesado, por qué será llevado a juicio el presidente Donald Trump. Pues mire, Germán, los demócratas habían intentado varias veces llevarlo a juicio y Nancy Pelosi precisamente había sido la más renuente porque ella sabe que es un proceso difícil. Los otros 2 que ha habido en la historia terminaron en absoluciones, así que también los demócratas se juegan mucho al emprenderlo. Intentaron enjuiciar a Trump, como sabemos, por la trama rusa, por sus presuntos nexos o colusión con el gobierno ruso para influir en las elecciones. Han intentado investigar sus finanzas, evasión fiscal. No habían podido por ningún lado hasta que ahora se presenta un caso muy complejo que se produce tras un delator de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que contó a la prensa, porque ya había presentado una queja formal, que Trump tuvo una conversación telefónica con el presidente de Ucrania en la cual le pidió, pero además intentó presionarlo para que investigara a Joe Biden, que es su rival en las elecciones, el demócrata, y a su hijo Hunter, que trabajaba con una empresa, con el gigante del gas en Ucrania. Quería una investigación, por supuesto, para perjudicar a su rival político y estaba presionando a un mandatario extranjero, de nuevo buscando colusión con un gobierno extranjero para ingerir en las elecciones. Un tema súper delicado, pero además se comprobó que la denuncia de este informante se mantuvo escondida al Congreso de Estados Unidos por orden de la Casa Blanca. Entonces, por eso los congresistas están tan bravos y por eso ahora van con el juicio, jugándose incluso los resultados de las elecciones presidenciales. Claro, es un juego político porque ellos van a elecciones y si esto no sale bien, van a perder seguramente esas elecciones y estrepitosamente. Si Trump sale absuelto, pues resulta que de paso hasta se hace reelegir. Sí, veamos lo que respondió en un trino. Claro, Trump se especializa en responder a través de Twitter, lo que acaba de responder también a Nancy Pelosi y a este anuncio. Una jornada importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo, tanto éxito, y los demócratas deciden estropearlo todo con una nueva cacería de brujas, basura. Y tenemos a Álvaro Forero, analista de Blue Radio, para entender la dimensión de esta noticia que es gigantesca. Álvaro, buenas noches. ¿Y qué implicaciones puede tener esta decisión que se conoce hoy en Estados Unidos de llevar a juicio al presidente Trump?
Pues un proceso de esta naturaleza lo que termina es secuestrando todo el proceso político durante meses. Y obviamente tiene unas implicaciones políticas muy grandes. Es un juicio político, no es un juicio en términos judiciales. El procedimiento es que acusa a la Cámara y el juicio lo realiza el Senado, pero requiere mayorías de 3/4 partes. Los demócratas tienen mayorías en la Cámara, no tienen mayorías en el Senado, o sea que las posibilidades de sacar adelante el impeachment son escasas. Y como decía Margarita, el gran riesgo es que antes de elecciones resulte declarado inocente y se le devuelva a los demócratas el intento y eso fortalezca a Trump. Esta no es una razón original para buscar el impeachment. Ha habido razones anteriores. La principal opositora a eso ha sido Nancy Pelosi, la jefe de la Cámara de Representantes, porque creía o ha creído que es muy peligroso desde el punto de vista electoral. Pero ante los nuevos hechos de Ucrania, sus mayorías, especialmente los demócratas radicales, ya no esperaron más y se tomó la gran decisión de hacerlo, en espera de que, siendo esto un posible delito cometido siendo presidente, no como antes en la campaña, pueda afectar más fácilmente al presidente Trump, y que es el momento de tratar de golpearlo, porque las esperanzas de lograr el impeachment o sacarlo del cargo pues son bajas, pero puede existir la esperanza de golpearlo políticamente lo suficiente. Pero es una apuesta grande. Trump es un buen político para este tipo de enfrentamientos, va a tratar de sacarle todo el espacio. Entonces, la política norteamericana va a terminar dedicada a ese tema y todos los demás aspectos importantes de la vida nacional e internacional de ese país van a pasar a segundo plano. Eso es seguro. Este resto de mandato de Trump ya se va a ir en esta polémica de lo que puede hacer el juicio político, pero además la campaña también va a estar marcada por este tema. Así como es de polémico, pues Trump tiene un gran respaldo popular. Esto no solo acentuará la polarización, esto en términos de campaña electoral ¿le servirá a Trump? Sí, sin duda va a generar mucha división porque este tipo de cosas tienden a dividir entre unos que le creen a Trump, al presidente y otros que no, más en un país tan polarizado como en Estados Unidos, más con un presidente tan polarizante que ha utilizado la polarización a su favor. La verdad es que la polarización no le ha servido a los demócratas, le ha servido a los republicanos. A pesar de tener una menor votación, con esa polarización ganó Donald Trump porque el sistema electoral le permite sacar ventaja de esa polarización. Entonces, ahora las cosas se vuelven más extremas aún, porque Trump va a decir que se le está respetando sus mínimos derechos y la oposición va a entrar en una situación de que no le reconoce legitimidad siquiera a un presidente a quien está acusando de cometer delitos, y eso pues enrarece la situación política de una manera enorme, aunque hay que aceptar que la polarización política en Estados Unidos es tan grande que pues esto simplemente agrega un peldaño más. Y con el tema de los candidatos demócratas, Álvaro, ¿qué puede pasar? Porque Biden está metido en este escándalo y en esta investigación. ¿Puede ser un cara a cara Biden-Trump o por el contrario puede impulsar a otros candidatos como Elizabeth Warren, por ejemplo? Pues Biden era quien encabezaba las encuestas hace poco, pero ya no es el candidato demócrata más fuerte. Ya está debajo de Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, que tiene una agenda más de izquierda. Joe Biden ha tratado de mantener la línea Obama de liberal de centro, y eso no está funcionando mucho en este momento por el fenómeno de la polarización. En la medida en que Donald Trump jala la agenda hacia la derecha, pues hay una reacción hacia la izquierda. Entonces, eso es una debilidad para el impeachment de los demócratas, que quien sería la víctima del intento del Donald Trump a través de Ucrania, pues no es quien muy seguramente va a encabezar la candidatura demócrata. Entonces, eso también les quita cierta fortaleza.
Álvaro, y el hecho de que Estados Unidos ahora se sumerja en su propia burbuja política y en su propia polarización, ¿esto cómo va a afectar a Colombia y a la región? Seguramente Trump estará muy ocupado ahora para pensar en Venezuela, por ejemplo, y cómo afecta el tema de la relación de su alianza con Colombia con un aliado tan débil y tan enredado, digamos. Ese es un punto muy importante. Este tipo de cosas tienden a hacer que los presidentes se encierren en la política doméstica para tratar de solucionar sus problemas, pero a la vez la política internacional puede ser parte del juego electoral. En el caso de Venezuela, la verdad es que la importancia que tiene es por el estado de la Florida, que es un estado decisivo para la reelección y donde el voto latino es el que define entre demócratas y republicanos. Las encuestas muestran que el Partido Republicano está bajo y que en buena parte es por el voto latino. La herramienta que tiene Trump para asegurar ese voto latino es la mano dura con Cuba y Venezuela. Entonces, por esa razón no creo que pase al último cajón el tema de Venezuela, pero tampoco parecería que hay mucho espacio para hacer cosas ahora. Yo creo que el tema de Venezuela se va a mover si Trump a mitad de año, próximo año, por ejemplo, tiene una situación electoral difícil en Florida, ahí estaría obligado a tratar de buscar cómo hacer del tema venezolano una alternativa electoral y tomaría acción. Pero pues para los temas de Irán, los temas de Corea del Norte, es complicado porque ya había un presidente norteamericano muy impulsivo, pero que a la vez estaba retirando el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo, y ahora pues se teme que pueda enconcharse aún más. Claro, muchas gracias, y esto apenas comienza, Margarita. Sí, va a ser una cosa realmente de alquilar balcón, y yo también anticipo que vamos a estar súper ocupados con este asunto. Sí, nos va a mantener ocupados aquí en el noticiero y seguramente los medios de comunicación de Estados Unidos. Y nos va a dar titulares. Y cambiamos de tema, Margarita, por dos declaraciones que se dieron en las Naciones Unidas. La primera, de la joven activista Greta Thunberg. Aunque es una declaración que fue hecha ayer en medio de la cumbre ambiental, sigue despertando todo tipo de comentarios, especialmente en las redes sociales. Recordemos lo que dijo la joven. Ustedes se han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías. Y aún así, yo soy una de las afortunadas. La gente sufre, la gente muere y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de eterno crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes hemos comenzado a entender su traición. Los ojos de todas las futuras generaciones están sobre ustedes, y si eligen fallarnos, nunca los vamos a perdonar. Decía que generaron todo tipo de comentarios en redes sociales porque muchos critican que el histrionismo, que se volvió una cosa como sobreactuada esta joven, pero pues nos ha puesto a hablar del tema ambiental a todos en el mundo y ha hecho que los jóvenes se movilicen por miles en todas las ciudades del mundo. Fue un discurso realmente duro, fueron palabras sencillas, pero yo creo que fue, digamos, a la vena, fue realmente un regaño, una vaciada a los gobernantes del mundo. Hay gente que dice, o es tan inteligente Greta Thunberg que creó esta cosa tan contundente, o hay un enorme lobby medioambiental detrás de ella, entonces están diciendo quién la financia, quién la ayuda, quién le paga a los papás, cuál es el dinero que hay detrás. Obviamente de lado y lado siempre habrá argumentos, pero esta niña ha conseguido poner en el escenario mundial y en el debate, en el tapete, el asunto medioambiental, y sin duda, por lo que vimos el viernes pasado con las movilizaciones de jóvenes en todo el mundo, está haciendo llegar un mensaje a toda una generación. Y realmente, si yo fuera política, me daría miedo lo que dijo ayer. O sea, nosotros los estamos viendo y si nos fallan, pasaremos la cuenta, o sea que los políticos deberían sentirse realmente vigilados. Y está haciendo una advertencia además que es real, o sea, si no se hace algo, si los gobiernos y los ciudadanos no hacemos algo en este momento para cuidar el ambiente, pues vamos a destruir el planeta en el que vivimos, vamos a destruir nuestro hogar, o sea, no está diciendo nada que no sea cierto. Pero hay una declaración hoy también, Margarita, cuéntenos de qué se trata. Pues corrió por cuenta del presidente Jair Bolsonaro, tiene que ver también con medio ambiente, lo cual es positivo, estamos hablando de esto en el mundo. En el marco de su discurso, que además fue el inaugurar de la Asamblea General de Naciones Unidas,
más o menos le dejó claro al resto del mundo que el problema de los incendios en la Amazonía es de Brasil y de nadie más, y dijo contundentemente, la selva amazónica es de Brasil, no es de la humanidad. Es una falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad. Es un equívoco afirmar que nuestra selva es el pulmón del mundo. Bastante irresponsable también el presidente de Brasil. Son miles de focos los incendios en Brasil. O sea, decir que no es un problema del mundo, que esta región tan importante no es un problema del mundo, pues es una cosa también bastante loca. Además es un doble discurso. Uno político en términos de soberanía, es de nosotros y no nos la quitan, y otro negacionista diciendo que no hay un tema de calentamiento. O sea que seguramente levanta mucha ampolla. Claramente tiene muchísimos detractores Jair Bolsonaro. Claro que sí. Hacemos una nueva pausa, Margarita. Pero cuando regresemos hablaremos de la difícil situación que enfrenta el Catatumbo en el nororiente del país. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa y son incontables los atentados, hostigamientos, paros armados, amenazas contra candidatos en la región del Catatumbo. De esta región en el occidente del país, Margarita, recordemos que hacen parte 11 municipios. Recordemos Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Pues apenas ayer registrábamos el lanzamiento de un artefacto explosivo contra la estación de policía del corregimiento Las Mercedes. 14 civiles y 2 policías resultaron heridos. Escuchen el llamado que hace un defensor de los derechos humanos en esa región. Las respuestas son consejos de seguridad y recompensa para los autores intelectuales y materiales, que estos son saludos a la bandera. Si no hay una acción contundente del gobierno nacional, más allá de la presencia militar, difícilmente la población del Catatumbo va a salir de esta situación de incertidumbre, de ataque, de desplazamiento. Por eso tenemos ahora desde Medellín a Henry Ortega, investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del CINEP. Henry, llevamos meses, incluso años, hablando de la difícil situación en el Catatumbo. ¿Por qué no parece tener una solución? Precisamente, sobre el Catatumbo se ha hablado mucho, se han hecho algunas cosas, pero no las suficientes ni las adecuadas. Tenemos en la región unos problemas estructurales que no se han resuelto, acceso a servicios públicos, alternativas económicas para la población campesina, y se le suma a esto una violencia que sigue activa en el lugar. Uno de los problemas principales es que se cree que el problema central al que se le debe dar solución es el de la violencia y al del conflicto en general, pero se necesita de una solución integral para que se pueda dar, digamos, algunas mejoras en todo lo que allí está sucediendo. Henry, es evidente que hace falta presencia del Estado, pero ¿qué es lo único que se necesita ahí? Más que hablar sobre la presencia del Estado, hay que preguntarse sobre qué tipo de Estado es el que hace presencia en el Catatumbo. El Estado en la región prioriza una salida militar en un contexto en el cual existen otra gran cantidad de problemáticas que necesitan ser atendidas. En este sentido, lo que debe priorizar el Estado es tratar de llegar con una salida diferente, tratar de dar infraestructura, tratar de generar los servicios públicos que se requieren para la población y las alternativas económicas para una región tan complicada. Otra cosa que se requiere en el Catatumbo es generar reconocimiento y confianza. Hay unos procesos y unas capacidades sociales en el Catatumbo ya instaladas con los movimientos sociales y con los movimientos comunales, y lo que existe allí es, en muchos casos, una estigmatización del Estado hacia las comunidades y una desconfianza de las comunidades hacia el Estado. Si no se hace un trabajo conjunto entre esas capacidades instaladas de la población y el trabajo del Estado, de ese otro Estado que llega más allá de lo militar, es muy difícil poder lograr unas salidas contundentes y adecuadas para las problemáticas del Catatumbo. Claro, usted habla de una salida más integral, una respuesta mucho más social del Estado, pero hay algunos también que dicen, bueno, y la solución militar es acabar con las bandas criminales en la zona, pero están los negocios ilícitos, la minería ilegal, el narcotráfico. Si se acaba esas bandas, va a seguir el negocio. ¿Qué hacer en ese círculo vicioso que parece tampoco tener fin?
Precisamente, acabar con las bandas criminales no acaba con el narcotráfico ni con la minería ilegal. Hasta tanto estos negocios sigan siendo rentables, siempre va a haber algún grupo que intente cooptarlos y que intente aprovecharse de estos negocios que resultan tan lucrativos. Lo que debe tratar de hacer el Estado, más que acabar con las bandas criminales, que claramente deben mantener una política de seguridad adecuada, es tratar de bajar y de reducir la rentabilidad de estas economías. La política de sustitución de cultivos, por ejemplo, apuntaba a esto, pero los incumplimientos constantes del Estado que generan las incapacidades dentro de esta política y aumentan la desconfianza de la población hacia el Estado, es lo que de alguna u otra manera retroalimenta de forma negativa todos los problemas que hay en el lugar, y que no bastan solamente con darle cacería a los integrantes de los grupos ilegales, sino de tratar de generar unas alternativas adecuadas frente a esto. Henry, con un agravante, es una zona limítrofe, una zona además delicada y pues con los problemas que ya sabemos del otro lado. ¿Qué tanto está pesando lo que pasa en Venezuela para complicar el Catatumbo? No sabría decir en qué punto lo agrava, pero sí es evidente que hay una crisis humanitaria de la población venezolana que llega a la región del Catatumbo. Es una población muy vulnerable que llega en búsqueda de trabajo y de algún bienestar en esta región tan convulsa. Lo que se sabe un poco es que esta población está entrando a ser parte de la economía de la coca, a laborarse en los diferentes eslabones que existen en esta economía. También se especula y existe la posibilidad de que sean objeto de reclutamiento por parte de los grupos armados, y es allí donde, digamos, se pueden presentar algunas dificultades respecto a este tipo de población. Gracias, es Henry Ortega de CINEP. Y aquí en Noticias Caracol obviamente vamos a seguir hablando de este problema del Catatumbo mientras sea necesario. Esperamos que no sea por muchos más meses o por muchos más años, Margarita. Pues sí, ojalá que no sea de esos problemas sin fin. Es momento de una nueva pausa y al regreso vamos a hablar de una definición muy curiosa. Los nini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sala de prensa, y Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor número de personas entre los 15 y 24 años que hacen parte de los NINI. ¿Usted había oído hablar de eso, Margarita? Jamás, jamás. Sí, son los que ni estudian ni trabajan. Y según el estudio de Educación Orientada al Empleo de la Fundación Corona y la red de ciudades Como Vamos, 24 de cada 100 jóvenes se encuentran en esta condición en las 13 principales ciudades del país. Es una cosa complicada porque algunos lo hacen porque no quieren, pero otros es porque no tienen la opción tampoco ni de estudiar ni de trabajar. Sí, quedan metidos ahí como en un limbo. Hay muchos además que terminan sus estudios y no consiguen empleo. Entonces, pues sí, es el limbo también de la realidad del país. No creería uno también que es el limbo de que no quieren hacer nada. Sí, uno muy folclórico encontramos en Santa Marta. Escuchen lo que dijo este joven que entrevistamos hoy en Noticias Caracol. Me gusta el colegio, vivo la vida sabroso acá en mi casa, mi papá me da todo. Pongo a escuchar música todas las noches, me levanto, tengo el desayuno, el almuerzo y vivo la vida feliz, sin estudiar, sin nada, sin hacer nada. Y Dios mío. Luis Sáenz, de la Fundación Corona, director del Observatorio Ciudades Como Vamos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las ciudades con mayor población de NINI? Bueno, creo que lo primero a notar tiene que ver con la forma en la que medimos y presentamos los resultados en el informe. Más que la mayor población, la medición de los ninis se hace como una tasa, es decir, la relación de jóvenes ninis con respecto a la población general de jóvenes en las ciudades. Estamos hablando de la población entre 18 y 24 años. Como una tasa, distinto al valor absoluto, estamos hablando de 4 ciudades que están liderando, digamos, esta lista de ninis. Estamos hablando de Quibdó, de Cartagena, de Cúcuta, Barranquilla y Santa Marta, que son pues las ciudades de la costa, y un Quibdó que está bien rezagado con respecto al promedio de las áreas metropolitanas del país, que está por encima, pues, está alrededor del 24%. Estas ciudades están cercanas al 30%, presentando pues los principales retos en esta materia en Colombia. Luis, pero en realidad es un tema muy serio. ¿Qué puede generar esto en una ciudad? Que haya tantos jóvenes, como se dice, desparchados, que no estén estudiando ni trabajando.
Bueno, el impacto de los ninis tiene múltiples aristas en la sociedad y en la economía de una ciudad. Principalmente, el impacto de tener tantos ninis en una ciudad básicamente se sintetiza en la falta de oportunidad o en el costo de oportunidad que tiene para la economía y la pérdida del potencial económico que este conjunto de población le puede aportar a la economía del país. Adicionalmente, cuando uno analiza con un poquito más de cuidado los datos, se encuentra que la mayoría de ninis en Colombia y en estas ciudades que analizamos son mujeres. Esto tiene también una relación directa con las oportunidades, digamos, y las distintas problemáticas que las mujeres se enfrentan en Colombia, y eso tiene también naturalmente un impacto en la economía y, digamos, en la composición social de nuestras ciudades. ¿Y quiénes son los responsables de esta situación? ¿Los jóvenes, el Estado, la situación social del país o también los papás? ¿Tenemos que ver en eso? Bueno, no hay un solo responsable. Al final, esta es una problemática que requiere, digamos, de un enfoque integral, y hay una corresponsabilidad de todos los actores, por supuesto, del Estado, de las instituciones públicas, pero también de las universidades y por supuesto del sector empresarial. Este es un reto que no solamente toca lo que tiene que ver con la educación y con los retos de la educación para atender, digamos, a la población que no estudia y que no está estudiando dentro de esa edad que les mencionaba inicialmente, sino que también tiene que ver con digamos, la oferta laboral y el tejido productivo de la ciudad. En ese sentido, por supuesto que el sector público y las instituciones son responsables de aportar y diseñar políticas públicas efectivas para atender esta problemática, pero hay un reto en las universidades en desarrollar, digamos, una educación de calidad y pertinente para lo que requiere el tejido productivo de una ciudad. Y finalmente las empresas, el sector empresarial, digamos, entender esas necesidades y esas oportunidades que hay en los estudiantes y en los jóvenes para capturar bien, digamos, esa oferta estudiantil que hay y esa oferta, digamos, joven que hay en sus empresas. Toca un punto bien importante usted, Luis, y es el tema de la educación pertinente. A veces no estudiamos lo que se está necesitando en el mercado laboral y pues obviamente ahí es más difícil encontrar empleo luego. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Bueno, esto tiene que ver precisamente con este tema de corresponsabilidad que estábamos hablando al comienzo. Estas corresponsabilidades hay que entenderlas a la luz de los distintos actores que pueden aportar y ayudar a atender esta problemática y los distintos momentos, de alguna manera, de atención de una problemática como esta. Entonces, por supuesto que tiene que haber una acción decidida para atender los retos de la deserción escolar, que es una de las problemáticas, digamos, de un lado de la ecuación. ¿Qué está pasando con los estudiantes que están saliendo del colegio y que no están terminando su bachillerato, y por supuesto que no están terminando la deserción, digamos, sus carreras universitarias? Entonces hay un reto ahí muy importante, principal. Hay un reto muy importante desde el sector público y las instituciones de ordenar, digamos, la oferta educativa y entender muy bien la pertinencia de la educación en función a las necesidades y deseos, digamos, de los estudiantes y de los jóvenes hoy en día, digamos, en el siglo XXI, pero también por supuesto, digamos, de las necesidades y oportunidades del tejido productivo de las empresas en las ciudades. Y por último, un tercer reto y un tercer frente de trabajo tiene que ver con lo que el sector empresarial puede hacer para contribuir, digamos, a disminuir el reto de los ninis, que vuelve y juega, tiene que ver con el entender muy bien cuáles son estas características de las personas que están en el mercado laboral hoy en día, cuáles son sus retos, cuáles son sus intereses, y cómo desde la oferta empresarial, desde la misma forma en la que se ofrecen las vacantes, las oportunidades de trabajo, se está efectivamente atrayendo a este gran potencial y a esta gran capacidad, digamos, que hay en los jóvenes y en el mercado laboral joven en Colombia. Gracias, Luis. Y es un tema bien serio, aunque al principio nos sonara chistoso por el término, los nini, pero por ahí pasa también, si los jóvenes no están haciendo nada, también pueden ser vinculados a la delincuencia y a otro tipo de cosas, consumo de drogas, bueno, 1000 cosas que pueden hacer porque no están precisamente ni estudiando ni trabajando. Un tema también bien complicado. Y muy frustrante. La sociedad también tiene la obligación de abrir los caminos y no permitir que terminen, digamos, un ciclo educativo, un ciclo de formación y de repente sientan esa percepción tan grande que hay de no hay espacio para nosotros, para esta generación. Exacto. Bueno, ya sí llegamos, Margarita, al final de esta sala de prensa. Para mañana los esperamos. Mañana no los vamos a esperar en sala de prensa. Mañana tenemos un debate con Telemedellín de los candidatos a la alcaldía de Medellín y nos vemos el jueves de nuevo con sala de prensa. Bueno, pues esperamos con más temas en sala de prensa. Gracias.